CIENES es un centro de neurorehabilitación que está especializado tanto en pacientes adultos como en el área de niñez y adolescencia. Hoy la charla la estamos convocando desde el área de niñez y adolescencia. Dentro de nuestro equipo está la doctora Marcela Parada Marsilla, que ella es nuestra directora médica, quien les habla, Verónica Tosi, coordinadora general. Quien va a estar disertando en breve, la doctora Montserrat Lozano, que es neuropediatra, y la doctora Cristina Supo Vegara, que es psiquiatra infanto-juvenil. También dentro de nuestro equipo están quienes van a estar disertando en el día de la fecha, la terapista ocupacional Melida Aguirre, Norma Monasterio, fonoaudióloga, Tamara Sosa, que está disertando también en el día de hoy, fonoaudióloga, la psicopedagoga Olga Maturano, la psicóloga Sabrina Buganem, kinesióloga Eugenia Godoy Bodrau, y nuestra trabajadora social Mara Giai. También está parte del equipo, esto es del equipo tratante, y después tenemos parte del equipo como la licenciada Agustina López Valen, que son quienes hacen exclusivamente evaluaciones. Bueno, como les estaba diciendo, CIENES tiene un área que hace estudios y evaluaciones. Dentro de ellas están las neurocognitivas, neuropsicológicas, las neurolingüísticas, ADOS y ADIR, psicodiagnósticos, polisomnografías dentro de los estudios, electroencefalogramas, también hacemos perfiles sensoriales. Pero bueno, ahora les voy a mostrar básicamente nuestras instalaciones para que conozcan cómo es CIENES dentro del área de niñez y adolescencia, ¿sí? Y CIENES en estos momentos está brindando lo que es la atención de tratamientos en la modalidad mixta, parte se hace presencial y parte se hace a distancia o virtual, ya que no todos los pacientes o los familiares, teniendo en cuenta la condición hoy pandémica, quieren hacer su tratamiento en forma presencial, por el motivo que sea, o por prescripción médica, entonces se hace en forma virtual también. Teniendo en cuenta esto, ¿cómo trabaja CIENES? Tenemos por un lado los especialistas, ya sea terapistas ocupacionales, psicólogos, neurolingüistas, etcétera, que trabajan dentro del consultorio, pero a su vez dentro de un equipo interdisciplinario con las distintas áreas, con el fin de que los niños y adolescentes que concurren a nuestra institución logren un ser en plenitud. Pero cuando hablamos, digamos, de cómo es un ser en plenitud y un ser en tratamiento, un niño o adolescente en tratamiento, tenemos que tener en cuenta que no es un niño aislado o únicamente, como pueden ver, en el área del equipo de rehabilitación. Hay muchas aristas que, digamos, que tienen que ver con cómo se trabaja con un niño. Uno no puede pensar en un niño si no puede pensar al niño aislado, tiene que pensarse con la familia, tiene que pensarse un niño con la escuela, con todos los soportes que se encuentran dentro del aula, ¿sí? No solamente el docente, sino también lo que tiene que ver con las maestras integradoras, los acompañantes escolares, y por supuesto los médicos tratantes, que no todos son parte de CIENES. Ahora sí, que ya conocen un poco cómo es CIENES, sus instalaciones, el equipo y la modalidad de trabajo, vamos a dar comienzo a la charla TEA, sospecha clínica y herramientas diagnósticas, y le vamos a dar la bienvenida a la doctora Montserrat Lozano. Montserrat es neuropediatra del Centro CIENES, como bien les dije, es neuropediatra del Servicio de Neurología del Hospital Eva Perón de San Martín, neuropediatra también de los consultorios externos de la Fundación Hospitalaria, es ex residente del Servicio de Pediatría del Hospital Posadas y ex residente en posbásica en Neurología Infantil del Hospital Ricardo Gutiérrez. Ahora sí, Montserrat, bienvenida. Gracias, Vero. Buenas tardes. Hola nuevamente para aquellos que vienen acompañando estas charlas a la comunidad de CIENES y más que bienvenidos a aquellos que se suman por primera vez. La charla de hoy, como les decía bien Vero, es sobre el trastorno del espectro autista, sobre su sospecha clínica y las herramientas diagnósticas disponibles.
Esta frase la dejo a modo de reflexión para compartir con ustedes y al final volveremos sobre esto. No es la discapacidad lo que hace difícil la vida, sino los pensamientos y las acciones de los demás. Y la charla está en relación al reciente Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo, que fue y que es todos los años el 2 de abril. Vamos a hablar de qué es el autismo como concepto etimológico, de dónde surge la palabra, y la palabra proviene de un vocablo griego, autos o autismo, que significa encerrado en uno mismo. Fue usada por primera vez por un psiquiatra suizo, el doctor Eulen Bleuler, en 1908. Sin embargo, recién la Organización de las Naciones Unidas designó el Día de Concientización sobre el Autismo en el año 2007, hace apenas 13 años, que empieza a hablarse, a designar un día especial para la concientización sobre esta entidad. El autismo es una condición, no es una enfermedad, es una condición que tiene un origen neurobiológico y que la causa en sí es desconocida. Es decir, hoy por hoy, con todos los estudios que se llevan a cabo a nivel mundial, tratando de identificar factores en relación a esta entidad, no hay una causa, no hay un factor causal, no es que hay algo que genera autismo en un niño, sino que sí se conocen distintos factores de riesgo que significan que aumentan la probabilidad de que un niño desarrolle un espectro autista a lo largo de su vida, en los primeros años. Es un trastorno del desarrollo que se presenta a edades muy tempranas, más allá de que no es tan infrecuente que se diagnostiquen niños más grandes, justamente por el retraso diagnóstico, y de ahí la inquietud de esta charla sobre cómo acercarnos al diagnóstico tempranamente para intervenciones tempranas. Entonces, hay factores conocidos como relacionados que pueden aumentar la probabilidad, pero no hay una causa conocida definida. Algunos factores son factores de índole genético o genético metabólico. Esos factores pueden ser la prematurez per se, puede ser tener un hermano mayor con autismo, aumenta las probabilidades de que un niño, hermano menor de este niño en cuestión, tenga autismo. Y como les decía, hay causas genéticas que asocian el autismo dentro de su patrón conductual. Hace unos días charlábamos del síndrome de Down, que es un síndrome de origen genético que asocia a veces dentro de lo conductual un trastorno del espectro autista. El síndrome de X frágil, el síndrome de Rett, hay causas genéticas que presentan un trastorno en el neurodesarrollo, un trastorno neurológico, y que el espectro autista es parte de la condición asociada. Es más frecuente en varones, en una relación 5:1. Esto es algo también, se está tratando de identificar cuál es la causa. Se piensa que quizás tenga relación con una cuestión hormonal, y se sabe que las hormonas en la vida, digamos, incluso fetal, tienen implicancia en el desarrollo cerebral del feto en desarrollo. Y por lo tanto, se piensa que hay una relación. Sin embargo, hay mucho descrito del patrón de conducta de varones con espectro autista. Y se piensa que quizás el cerebro femenino, por así decirlo, tiene a su vez biológicamente una mayor predisposición a la sociabilización y a la empatía, y por lo tanto que esto sea la explicación de por qué la relación parece más en varones, y sin embargo por ahí es que el cuadro clínico en niñas es quizás más sutil o pasa más desapercibido o se diagnostica más tardíamente. Como les decía, puede estar asociado con otros cuadros neurológicos, ser parte de un cuadro neurológico genético o neurometabólico y no ser el cuadro principal, y a su vez puede asociar comorbilidades, como pueden tener niños dentro del espectro autista, asociar epilepsia, asociar trastornos de déficit de atención e hiperactividad. Las dimensiones alteradas en el espectro autista, principalmente como criterios diagnósticos, tiene que haber una alteración en las habilidades de comunicación y socialización del niño. Y cuando hablamos de comunicación, hablamos de comunicación en todas sus formas, por lo tanto el lenguaje verbal o no verbal se ve implicado en este déficit comunicacional. Y ese es uno de los criterios que debe estar presente para sospechar un autismo en un niño pequeño. Otro de los criterios principales es que haya intereses restringidos, repetitivos, y algún patrón de conducta particular en algunas áreas, pero como estamos hablando de niños que se diagnostican a edad temprana, muchas veces esto se ve plasmado en el juego, y son todas las
digamos, lo que hay que pesquisar tempranamente donde se ven alteraciones conductuales en estas áreas. Entonces, como decíamos recién, trastornos cualitativos en la relación social, en la forma en que estos niños interactúan con su entorno, trastornos del lenguaje, expresivo y receptivo, trastornos de las funciones comunicativas, y acá, como decíamos recién, no solo lo verbal, sino lo no verbal, lo paraverbal, los gestos, el tema que vamos a ver después dentro de las banderas rojas, que puede ser el déficit del contacto visual, las formas de comunicación alteradas de distinta manera. Trastornos en las competencias de anticipación, son niños en general inflexibles y por lo tanto cuando algo escapa de lo que tenían programado, le falla por ahí la regulación en ese sentido de anticiparse a las cosas, trastornos en la flexibilidad y en el comportamiento, trastornos en la imaginación y en las capacidades de ficción, esto se nota en niños quizás más grandes, trastorno de la imitación, que para los niños pequeños es muy importante la capacidad de imitar, ¿sí? Porque esto implica conectar con el otro y esa es una dificultad que también se ve. Bueno, cuando nos enfrentamos a un niño en desarrollo, esto siempre, en general, los primeros cuidadores que tienen esta observación directa es la familia, los padres, o los cuidadores en general, y el pediatra que hace sus controles de salud. Y a alguien en este círculo íntimo alrededor de un niño le puede llamar la atención distintas cosas, que son las que en general llevan a la derivación y a la consulta. Nosotros llamamos banderas rojas a aquellas cosas que dentro del desarrollo de un niño, en estas áreas particulares, llaman la atención. Digo estas áreas particulares porque en los niños con el espectro autista es lo más habitual que no tengan compromiso del desarrollo motriz. Entonces es algo que tenemos que ir, digamos, discriminando a medida que estamos evaluando un niño, que muchas veces, la gran mayoría de las veces, tienen desarrollo motriz acorde, pero las áreas afectadas son, como hablábamos recién, el tema de la comunicación y el lenguaje. Entonces, dentro de las banderas rojas en los niños pequeños, en los lactantes, puede ya llamar la atención que un niño no tenga la sonrisa social que se espera que tenga cuando un adulto lo mira, le sonríe y ese niño hace contacto visual y devuelve la sonrisa. Cuando este está ausente, alrededor se presenta en general a los 2 meses, por lo tanto, si para los 6 meses esto está ausente, debe llamar la atención, y estos son como los primeros signos precoces. Es importante cuando hagamos toda una, digamos, transitemos toda esta lista de banderas rojas, tener presente que ninguna de ellas per se es diagnóstica, que todo tiene que ser en un contexto, que para eso es necesario un proceso diagnóstico y poner todo sobre la mesa a la hora de ver si estamos acercándonos al diagnóstico de un espectro autista. La falta entonces de sonrisa social, poca respuesta al llamado de su nombre, poca o nula intención comunicativa. ¿Y a qué nos referimos con la intención comunicativa? Un niño cuando quiere algo, cuando quiere mostrar interés por algo, cuando tiene atención conjunta con esa otra persona que lo rodea y quiere señalar lo que quiere, lo que le interesa, lo que le llama la atención, lo hace de alguna manera. Cuando quiere comunicarse con la otra persona, aunque no tenga quizás lenguaje verbal, se comunica con gestos, con la mirada. Entonces, cuando esta intención comunicativa es deficitaria, debe llamar la atención. Cuando hay falta de interés en los pares, ¿sí? En niños pequeños uno puede tener niños de la misma edad o parecida dentro de la familia, mismo en edad de jardín, en educación inicial, que uno vea que un niño no se integra, está aislado del resto, no presenta interés de aproximarse hacia sus pares, es otra de las llamadas de atención. Limitadas gesticulaciones para comunicarse, muchas veces hay cierta inexpresividad, no tienen demasiada reacción al tono de voz de los demás, o incluso a las caras que pueden poner los padres de aprobación o desaprobación, como si no pudiesen decodificar qué está queriendo decir esa otra persona que tiene cerca respecto de los gestos del otro. Falta de reciprocidad, cuando uno está con un niño pequeño, lo que tiende a hacer siempre es esta interacción, de ponerse, esconderse, dar, dame, tomá, y en general hay un déficit de reciprocidad en este sentido. Esto del poco contacto visual, que es muy importante también, y que muchas veces
puede estar presente, o puede ser esquivo, o puede ser nulo. Entonces, volviendo a las banderas rojas y el peso que cada una de estas tenga, siempre es en un conjunto, y es en cuanto a lo cualitativo de cada uno de estos hallazgos, ¿no es cierto? Porque un chico puede tener muy buen contacto visual y puede tener lenguaje, y aún así en el contexto seguir siendo un niño con sospecha de una condición del espectro autista. La falta de imitación, como decíamos recién, esta incapacidad de percibir o engancharse con lo que el otro hace y hacerlo y repetir, que es como los niños pequeños muchas veces aprenden sus primeras acciones por imitación. Hay otro rasgo bastante frecuente en estos niños y que tiene que ver justamente con el déficit de comunicación, al que llamamos uso instrumental del adulto. Es decir, que un niño, en lugar de señalar algo que quiere, que está fuera de su alcance, expresarlo de alguna manera con los gestos o señalando, toma la mano del adulto referente o quien tiene cerca como si fuese un instrumento y lo lleva hacia donde quiere. Esta es una manera de prescindir de la comunicación y que el adulto pasa a ser una especie de alargue, una pinza, un instrumento que me trae lo que yo necesito. Y muchas veces también vemos autoabastecimiento en estos niños, que en lugar de pedir algo, son desde muy pequeños capaces de ponerse un banquito para alcanzar algo de arriba de la mesada, o abrir la heladera y traer el vaso y traer una botella de algo para beber al familiar, en lugar de tener otra forma de comunicar su pedido, ¿se entiende? La presencia de estereotipias es algo que también llama la atención, de todo tipo. Uno en general interroga sobre este tipo de manifestaciones motrices que son muchas veces de descarga, que son a veces de la nada y a veces frente a la ansiedad que el niño puede presentar en situaciones cotidianas, y lo más frecuente puede ser el aleteo de manos, que es sacudir las manos así en signo como forma de entusiasmo, pero a veces es golpearse la cabeza, a veces es hacer algún otro movimiento repetitivo, ¿sí? Son movimientos estereotipados, repetitivos, que se ven en algunos niños dentro del espectro. La falta del juego simbólico también es algo que llama la atención cuando un niño no utiliza el juguete para la función que es. El juego simbólico es hacer de cuenta que, y entonces cualquier objeto puede hacer que es un auto, o que uno le da de comer a un muñeco, o que simula acciones de la vida cotidiana, desplegando en el juego ese simbolismo. Estos niños, muchos de ellos, carecen de esta capacidad y su juego es repetitivo, estereotipado, quiere decir que a veces exploran los juguetes sin involucrarse realmente con el uso que el juguete propone para lo que es, y entonces tienen patrones como el ordenar en fila, clasificar por colores. A veces esto pasa con objetos, con juguetes, a veces pasa con la comida y los colores. Entonces son todas estas selectividades que llaman la atención. A veces los niños tienen rasgos de ensimismamiento, ¿no? Esto del autismo, esto de estar guardados en sí mismo, y por lo tanto pueden estar mucho rato mirando a un punto fijo, o se detienen en las pequeñas partes de los objetos en lugar del objeto en sí, entonces pueden hacer girar las rueditas de un autito y quedarse como repetitivamente en una acción. Em, las cosas que giran le llaman la atención, algunos de ellos, y por lo tanto algunos hasta giran sobre su propio eje, giran mucho. Muchos de ellos son hiperactivos, muy inquietos, y sin embargo hay algunos que tienen un perfil más pasivo, y que entonces uno retrospectivamente dice de lactantes no eran muy demandantes, eran, como les decía, pasivos. Hay ocasiones en que los niños pueden tener cierta autoagresión. La marcha en puntas es algo que también puede aparecer, que no está en todos los niños, pero es un rasgo que a veces llama la atención, y todos estos merecen a su vez hacer diagnósticos diferenciales. Para evitar errores y dilatar la derivación y la consulta y la intervención temprana, por ahí uno no debiera sobrevalorar el desarrollo motor grueso. Como les decía, hay
una entidad en neurología en los trastornos del desarrollo, que es el retraso global del desarrollo, en el cual un niño muestra varias áreas del desarrollo comprometidas, entre ellas el desarrollo motor grueso, la edad en la que se sienta, en qué camina, que patea la pelota, si sube escaleras, si se agacha. Entonces, estos niños en general no tienen compromiso del área motriz. Por lo tanto, eso no debiera hacernos pensar que el niño está transitando un neurodesarrollo acorde. Hay que prestar mucha atención a estas otras áreas que son claves, que es el lenguaje, la comunicación, la sociabilización y el patrón de juego y de conducta. No valorar el desarrollo cognitivo, social del lenguaje y la conducta hasta que el niño sea mayor sería incurrir en un error. Esto se busca desde temprana edad y acorde a la edad en la que el niño está transitando. Atribuir el retraso o los trastornos del lenguaje, por ejemplo, a que un niño tenga otitis a repetición, o que se hable dos lenguas, o que los estímulos que recibe, si son dibujitos animados o dibujos animados en otros idiomas, o el hecho de que no haya niños en su entorno, muchas veces traen a la consulta esta inquietud de que el niño está criado entre adultos. Esas no son razones para que un niño no desarrolle las habilidades de sociabilización acordes. Por lo tanto, siempre es preferible precozmente derivar a la interdisciplina para arribar a un diagnóstico temprano que decirle a esa familia que trae la inquietud a la consulta que ya va a hablar, hay que esperar, no hay que comparar con los hermanos, y un montón de cosas que a la consulta los padres traen como respuestas que han recibido en etapas previas a cuando ya el cuadro era más florido. Y por eso no hay que menospreciar la observación de familiares y cuidadores y darles mucho lugar a esas inquietudes. Dentro de las herramientas diagnósticas, este es un diagnóstico clínico, de manera que la historia clínica detallada del paciente es re importante en todo sentido, desde que nace, desde la concepción, sus condiciones de nacimiento, sus primeros meses, la historia clínica en general del niño y de su familia, para detectar algunas otras cosas que tengan que ver con alguna capacidad, alguna posibilidad de herencia o alguna agresión al sistema nervioso que el niño haya podido tener tempranamente y que expliquen su trastorno del desarrollo. Así que la historia clínica es por donde empezamos. Y después uno hace las intervenciones interdisciplinarias con distintas baterías de pruebas diagnósticas, una evaluación del perfil de integración sensorial, y de esto se van a explayar mejor nuestra fonoaudióloga Tamara Sosa y Nelly Aguirre, la terapista ocupacional, sobre estas áreas. Respecto de lo estrictamente médico, en general, como les decía, el diagnóstico es clínico, pero la historia personal del niño nos llevará a elegir algún que otro estudio complementario que pueda ser necesario según el caso, como puede ser neuroimágenes. En general las resonancias se prefieren por sobre la tomografía, porque por lo menos no se irradia al paciente, así que la resonancia nos da mejor información del sistema nervioso, para algunos casos puntuales, como les decía, teniendo en cuenta los antecedentes del niño. Lo mismo que estudios genéticos. Los estudios audiológicos son importantes porque el niño, dentro del espectro autista, conductualmente muchas veces parece tan aislado del entorno que uno tiene que hacer un diagnóstico diferencial con un déficit auditivo. De manera que eso siempre habría que despejar la duda de que el niño oye bien. Hablamos de la plasticidad cerebral porque es esta capacidad del cerebro para recuperarse, para modificarse después de una lesión, de una enfermedad o en este caso un trastorno del desarrollo. Es como nuestra arma aliada para poder trabajar con estos niños. Los circuitos son formados y sostenidos por la acción conjunta de genes y del ambiente, de manera que el entorno es muy importante que sea favorable en su máxima expresión. No quiere decir que sea responsable. Años atrás se hablaba de que la causa del espectro autista en los niños con autismo tenía que ver con el vínculo con la madre. Eso no es así, está totalmente desterrada esa idea. Es un trastorno neurobiológico, pero hay obviamente predisposición genética para ciertas cosas y el ambiente es fundamental para el neurodesarrollo. Por lo tanto, detectado una dificultad en algún área del desarrollo, ese ambiente tiene que ser lo más favorable posible en función de la rehabilitación y de las áreas que este niño necesita en su apoyo. Algunas áreas funcionales pueden ser modificadas según las vivencias prácticas, las intervenciones y las experiencias del niño. Y de eso se trata el abordaje terapéutico, que no es tema de hoy. El tema de hoy es hacer hincapié en la detección precoz
en la derivación oportuna a las distintas especialidades para hacer la aproximación diagnóstica. El diagnóstico de autismo es muy importante por varios motivos. El diagnóstico temprano, más allá de que no es sencillo muchas veces y es un proceso diagnóstico, la intervención temprana mejora el pronóstico a largo plazo de ese niño. Y a su vez, una familia que tiene esta inquietud muchas veces está transitando un camino de incertidumbres durante bastante tiempo hasta poder arribar al diagnóstico. Uno lo ve en la consulta, que vienen transitando interconsultas sin poder tener del todo claro. Es muy importante cuando damos la información a la familia, saber cuánto sabe la familia de esta entidad cuando llegan a la consulta, cuánto quieren saber y cuánto están listos para saber. Pero poder darles el diagnóstico da de alguna manera tranquilidad a esa familia que está sumida en la incertidumbre, porque una vez que uno ya sabe cuál es el tema en cuestión y uno le puede poner un nombre, no es tanto el nombre en sí, sino es la tranquilidad de que ya se sabe cuál es el camino a seguir, qué es lo que viene de acá para adelante. Entonces, la derivación oportuna para la intervención precoz es fundamental. La atención temprana en el neurodesarrollo es este conjunto de acciones que se orientan hacia la prevención y el apoyo de aquellos niños en situaciones de riesgo en su neurodesarrollo. Cuando más adelante hablemos de Agustina, en realidad va a hablar de los test de ADOS y ADIR y las herramientas diagnósticas. En general se trata de aproximar qué grado, no grado de gravedad, sino cuál es el grado de apoyo que necesita cada niño. Porque estos niños tienen estas dificultades, estos desafíos que afrontar, y definir la necesidad de apoyo va a hacer que nosotros podamos trabajar en equipo con una orientación y diagramar su dispositivo terapéutico. Y ese es el trabajo interdisciplinario que nombraba Verónica, que hacemos en Cienes. La interdisciplina surge desde un niño inserto en un seno familiar, un pediatra, que puede ser quien quizás primero detecte o derive, que derive a neuropediatría, que derive a psiquiatría, y de ahí un equipo terapéutico detrás para trabajar con ellos. Es un equipo terapéutico amplio, en general, integral, que puede estar compuesto por distintos actores en este equipo terapéutico y será definiendo según el niño, porque lo ideal es este traje a medida, porque es un niño con condición del espectro autista. Y es un espectro porque son todos distintos entre sí. Dentro del autismo hay niños que tienen 0 lenguaje y hay niños que tienen un montón de lenguaje con sus particularidades. Hay niños con componente cognitivo y hay niños que tienen inteligencia conservada incluso por encima de la media. Hay un espectro enorme que es lo que hay que ir definiendo cada niño con sus necesidades de apoyo y cuál es el equipo que va a trabajar con él. Fonoaudiología, psicopedagogía, psicología y terapia ocupacional son los tratamientos base. Después hay terapias alternativas, muchas veces uno toma como recurso la musicoterapia, la equinoterapia, en fin. El trabajo social es, como decimos siempre, cuando hablamos de discapacidad, muy importante porque estas familias necesitan orientación para todo lo que en discapacidad genera muchas trabas con las dificultades de las obras sociales, de los tratamientos, etc. Y este niño está inserto en un seno familiar que necesita mucha contención y el trabajo social es muy importante también. Y hablar de la escuela, lo óptimo sería esta educación inclusiva a la que se está buscando cada vez más consolidar, digamos, en este país y en todo el mundo, para que todos aquellos niños dentro de la neurodiversidad, ya sea espectro autista o cualquier otra discapacidad, pueda tener un acceso a una educación inclusiva. Pero lo más importante es que sea una sociedad inclusiva. Y volviendo al pensamiento, la reflexión inicial, cómo la sociedad pueda pensar y accionar en función de la discapacidad es lo que puede cambiar la historia de estos niños y sus familias. Muchas gracias. Ahora le vamos a dar el paso a la licenciada Tamara Sosa. Ella es fonoaudióloga, especialista
en Neurolingüística del Centro Sienes, es licenciada en Fonoaudiología de la Universidad de El Salvador, tiene diplomatura en Intervención en Trastornos de la Comunicación a través de la Universidad Austral, también una diplomatura en Comunicación Bimodal con la doctora en Fonoaudiología Verónica Maggio y equipo, tiene una diplomatura en Rehabilitación de Pacientes con Afasia por Fundafasia, tiene formación en Neurolingüística en la Universidad Austral y es ex concurrente del área de Fonoaudiología del Hospital de la Ciudad de Boulogne. Gracias, Vero. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, para comenzar, a través de una evaluación neurolingüística, que es lo que realizamos desde el área de fonoaudiología, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que, bueno, la comunicación antecede al lenguaje, ¿sí? Esto quiere decir que tenemos protoimperativos y la atención conjunta, la sonrisa social, el contacto visual, que eso forma parte también de la comunicación, ¿sí? Por eso decimos que la comunicación antecede al lenguaje, ¿sí? No es tomado como un lenguaje puro verbal, ¿sí? Un lenguaje verbal puro, que puede ser, por ejemplo, el habla y demás, sino que hay una intención comunicativa, como estuvo mencionando la doctora Montserrat, ¿sí? Por eso decimos que debe analizarse en un contexto en conjunto con el rendimiento cognitivo del niño, ¿sí? Por eso tenemos que tener una mirada global acerca del paciente para determinar cuál es el núcleo de la dificultad y, bueno, si existiesen, cuáles son, ¿sí? Y en función de eso comenzar la evaluación neurolingüística, ¿sí? Los resultados de las evaluaciones son cuantitativos y cualitativos, ¿sí? Esto quiere decir que tomamos en conjunto el contexto, las edades, comenzamos a recopilar diferentes datos, ¿sí? Ya sea desde el principio, desde la historia clínica, a través de los antecedentes neonatales, del embarazo. Son distintas cuestiones que vamos a tomar en cuenta para comenzar la evaluación neurolingüística, además de las edades, ¿sí? También es importante que hay que tener en cuenta la función cognitiva, el desarrollo, que está asociado con el funcionamiento intelectual general de cada paciente. Contamos con pruebas formales y de observación con escalas, que también las podemos llamar como pruebas informales, especialmente en niños de entre 0 a 24 meses, aunque también evaluamos a niños mayores, ¿sí? Dentro del lenguaje, lo que evaluamos es el lenguaje en el contexto del uso, ¿sí? El uso social del mismo, la pragmática, la construcción, que quiere decir más que nada todo lo que es la morfosintaxis y demás. Bueno, las causas posibles de patologías del lenguaje y la comunicación, o trastornos específicos del lenguaje, ya sean mixtos porque sean digamos, a nivel receptivo o a nivel expresivo, o ambas, ¿sí? Tenemos una posible causa que es la hipoacusia, ¿sí? Siempre es lo primero que tenemos que descartar cuando llega algún paciente a realizar una evaluación neurolingüística, ¿sí? La hipoacusia se descarta en un primer momento a partir de la ley que se aprobó. Este screening neonatal se realiza ya en edades tempranas, desde el nacimiento alrededor de los primeros meses. Como mucho podemos estirarlo, digamos, las otomisiones acústicas hasta los 2 meses, y a partir de ahí se descarta o se confirma alguna hipoacusia, ¿sí? La hipoacusia es la pérdida auditiva, puede ser leve, moderada, severa o profunda, dependiendo del grado. ¿Por qué es importante también descartarlo? Porque muchas veces llegan a la consulta por distintos trastornos quizás de la conducta, por llamarlo así. Entonces debemos realizar el control a través de otomisiones acústicas desde muy chiquititos, alguna audiometría tonal, en el caso que sean más grandes, a partir de entre los 4 y los 5 años. En el caso que no se puede evaluar por ninguna de estas vías, se evalúa a través de los potenciales evocados auditivos, ¿sí? En donde no necesita la intervención del paciente, porque a veces son muy chiquititos y no lo pueden, digamos,
condicionar para realizar la prueba. La poca estimulación es una causa posible, puede llegar a ser en algunos casos. Tengamos en cuenta que esto es en algunos casos sí, algunos casos no. Hay que tener en cuenta el contexto, por eso también hay que hacer mención de la importancia de la historia clínica y demás. Los trastornos primarios del lenguaje. Esto está en conjunto con lo que son trastornos psicopatológicos también. Esto quiere decir si tenemos atención conjunta, si existe. La atención conjunta es poder demostrarle al otro algo que me interesa, ¿sí? Ya sea un objeto y demás. También debemos tener en cuenta si hay un contacto, hay una sonrisa social, el contacto visual, ¿sí? Todo esto se da en contexto según cuál es, digamos, la consulta a la que hacen referencia mayormente los padres. Y también alguna causa posible es que si hay algún déficit cognitivo en donde luego de la evaluación podemos hacer alguna sugerencia de alguna interconsulta, que ya veremos más adelante, como para poder identificar cuál es el coeficiente intelectual y demás en el caso que sea necesario y dependiendo de las edades. Voy a mencionar algunas pruebas que tomamos desde el área de fonoaudiología. Estas son pruebas que se realizan dependiendo las edades, por eso acá también menciono cuáles son las edades en las cuales se aplican estos test, y que no es necesario realizar todos. Lo que nosotros hacemos desde fonoaudiología es, obviamente, primero la entrevista inicial con los padres, a partir de ahí ver si vienen, por ejemplo, por alguna consulta particular, si son derivados por algún otro profesional, y a partir de ahí, obviamente, vamos dirigiendo cuál es la prueba que, digamos, puede responder al paciente, ¿sí? Tenemos MChat, que son 23 preguntas, que son orientadas a la comunicación, el aspecto social del niño, y esta prueba se toma directamente a los padres, ¿sí? Acá no hay intervención de parte del niño, como si vamos a ver otras, es más que nada un cuestionario, ¿sí? Esta se aplica de 18 a 24 meses. Esta prueba se aplica especialmente cuando ya estamos detectando desde, digamos, desde la entrevista inicial que hay alguna sospecha de algún trastorno del espectro autista. Entonces, son 23 preguntas, no son muchas. Algunas preguntas son si, por ejemplo, muestra su hijo interés por otros niños, si responde al nombre, si señala cuando alguien le está mostrando algo, si imita, y si señala, por ejemplo, el papá señala un objeto, si puede llevar la mirada a ese objeto. Son algunas de las preguntas que se realizan y todas se contestan con sí o no. A partir de ahí, bueno, vamos viendo la derivación que sea conveniente y si es necesario, nosotros seguramente realizamos además otro test, no solamente esto que es más que nada como un indicio para ver el perfil y cómo ir orientándonos en todo lo que es la evaluación, ¿sí? Bueno, el ADIR y el ADOS, después, bueno, Agus va a hacer mención específica de estos dos test, pero bueno, es importante saber que para realizar estos test tienen que ser, digamos, se tiene que hacer una certificación oficial, que necesitamos una capacitación, que no cualquiera la puede evaluar, como por ejemplo, digamos, desde el área de fonoaudiología tenemos test específicos que realizamos como fonoaudiólogas. El ADIR y el ADOS es un poquito más amplio, pero sí necesita de una capacitación con la certificación oficial. Por eso en el caso que se derive a hacer alguna, digamos, derivación, porque estos test específicos descartan o confirman el trastorno, digamos, del espectro autista, necesitan de una certificación oficial. El ADIR, bueno, básicamente es una entrevista a los padres, y el ADOS ya es más que nada aspectos conductuales prefijados, y bueno,
que esto más específicamente es con los niños. Se lo voy a dejar a Agus para que después lo pueda desarrollar. El Vineland 2 es otra batería de prueba que tomamos desde el área de fonoaudiología. Es una entrevista semiestructurada que se le da a los padres, donde evaluamos el comportamiento individual, dominios, comunicación, autovalimiento y demás. En lo que respecta especialmente a la comunicación, tenemos lo que es lo receptivo, o sea, el nivel comprensivo que tiene este paciente, el expresivo, que son los intentos de comunicación que tiene el niño, ¿sí? No solamente verbal, sino esta intención que puede llegar a aparecer o no, la lectoescritura que se da desde el comienzo hasta, bueno, al final, digamos, de forma creciente. En lo que es el autovalimiento, en lo personal, la capacidad de poder vestirse, bañarse, en lo doméstico si realiza tareas de la casa, en lo que es la comunidad, el uso del teléfono, del dinero y demás, en la sociabilización también lo que son las relaciones interpersonales, y lo motor, lo fino y lo grueso. Todo esto se desarrolla a través de una entrevista que es a los padres, ¿sí? Después contamos con el otro test, que es el test ITPA. Bueno, este se toma desde los 3 a 10 años. Son muchos subtests que tienen la capacidad de poder dividirlo, y no es necesario que lo tomemos en la totalidad del test, sino que podemos ir eligiendo algunos subtests en función de cómo va respondiendo el paciente, ¿sí? Lo que evalúa son las funciones psicolingüísticas, en función de la detección de trastornos del lenguaje o del aprendizaje, ¿sí? De 3 a 10 años. Especialmente en lo que es la comunicación, ¿sí? Tomado como un trastorno específico del lenguaje. Algunos subtests que voy a mencionar, porque son muchísimos, entonces es la comprensión auditiva, por ejemplo, le damos una serie de preguntas que pueden ser orales, o pueden ser de forma escrita o por señalamiento, y tiene que responder justamente a esa orden, que le podemos llamar de alguna forma. Lo que es lo visual, o sea, seleccionar una imagen entre 4 y que pueda seleccionar la que le pide el terapeuta según el concepto. La memoria de secuencia motora, reproducir algún sonido específico en una secuencia y demás, ¿sí? Después encontramos otra prueba, que es el SELF-4. Se da de 5 a 8 años en una etapa, y de 9 a 21 años, ¿sí? Se evalúa también a través de diferentes subtests del nivel del lenguaje expresivo, comprensivo, contenido, estructura y memoria de trabajo. Este es uno de los test más actuales. Actualmente también salió el SELF-5, ¿sí? Que también está en este rango etario, pero es de 5 a 10 años. Tiene también distintos subtests, y que mayormente los tomamos, porque no suelen ser subtests largos. Son 18, mayormente evalúa todo lo que es el lenguaje, ¿sí? El SELF. Este SELF se creó en Estados Unidos y se basa especialmente en todo lo que es la población de allá, y acá lo que se fue haciendo a medida que se fue incorporando en la Argentina fue tratar de codificarlo de la mejor forma posible, y tratar de acercar los baremos, que son los resultados, a la población. Estos test interviene el paciente, ¿sí? Estos no son cuestionarios, sino que son directamente al paciente, ¿sí? El Preschool 5, que se toma de 0 meses a 7 años y 11 meses, evalúa el desarrollo de las habilidades comunicativas a través del juego. Este es un test bastante completo, mayormente porque van a ver que el rango etario de evaluación es bastante amplio, y es donde se generan mayormente las consultas. Entonces, por eso es un test que también está digamos, con distintos subtests, pero tiene la capacidad de poder
digamos, evaluar a la mayor cantidad de pacientes que se presentan más que nada en la consulta, ¿sí? Todo es a través del juego, ¿sí? En el Preschool 5 utilizamos, por ejemplo, un juego simbólico, hay una caja especialmente que se arma para poder llevar a cabo el test y demás. Y hay que tener en cuenta que si bien siempre tenemos que tener un nivel basal, una edad cronológica, y a partir de ahí vemos exactamente por dónde empezar la prueba, no es que llega un paciente, por ejemplo, de 3 años y 2 meses y empezamos la prueba a partir de ahí. En algunos casos sí, como por ejemplo el preschool, pero si vemos que todavía no alcanza lo mínimo necesario como para llegar a un techo, vamos bajando hasta llegar a donde el paciente pueda comenzar a resolver, ¿sí? En el caso que no se llegue a tener un nivel, también se deja descrito en, digamos, en lo que es el informe, ¿sí? Bueno, la escala Rossetti también en su cuestionario a padres, se da de 0 a 3 años. Las preguntas son bastante parecidas a las del MChat, aunque es un poco más extenso, entonces lo que se puede hacer es entregarle la escala a los padres y que luego vuelvan en la otra consulta con las respuestas, ¿sí? Porque es bastante extenso. Bien, después tenemos el test de Gardner. Este se divide en el Gardner expresivo y en el Gardner receptivo. También se toma de 1 a 15 años, es una prueba que la verdad se usa bastante y ofrece también datos conductuales, capacidad de análisis, impulso, desempeño atencional adaptativo, y también los resultados que arroja el test de Gardner son bastante acertados, ¿sí? Y hay que hacer referencia que es diferente el test de Gardner al One Word, que son parecidos, pero el Gardner es más adaptado a Argentina, ¿sí? El One Word arroja resultados quizás mucho mejores en lo que respecta al paciente, pero no es tan real como si el test de Gardner. Lo aclaro porque son parecidos, casi similares, pero el Gardner es el que se debería utilizar, ¿sí? Estos también constan de diferentes imágenes y demás, y bueno, y el paciente va a ir contestando o señalando, y a partir de ahí también vemos las diferencias en la edad madurativa del lenguaje. El RFI es el registro fonológico inducido, ¿sí? Este test, si bien se toma a partir de los 3 años y abarca hasta los 6 años y 6 meses, dependiendo el grado de, digamos, de dificultad que presenten, especialmente porque necesita de mucha denominación y repetición, ¿sí? En lo que respecta. Se le van mostrando al paciente distintas imágenes y nos tiene que ir diciendo qué es lo que ve, por ejemplo, campana, piano y demás. Acá también vemos el nivel de vocabulario, ¿sí? A partir de distintas, digamos, de la denominación y la repetición, también se ve si hay trastornos fonológicos asociados al trastorno quizás más específico del lenguaje y lo expresivo, ¿sí? La observación clínica, esto quiere decir que en todo este proceso que hicimos digamos, la evaluación neurolingüística, todo el tiempo estamos observando, además de estar digamos, en un contexto de evaluación, que siempre todo es a través del juego, entonces se hace un poco más rico y no tan aburrido, digamos, para los niños que suelen venir a la consulta, que son bastante chiquititos. La hora de juego lingüística también se realiza en algunos casos al principio de la sesión, otros, no sé, al final de la evaluación y demás. La evaluación, tengo que aclararlo también, que no se realiza en una sola sesión, son varias sesiones, en algunos casos son 5 sesiones, 4 y demás, obviamente dependiendo de cada profesional.
y del paciente, ¿sí? La hora de juego lingüística es, digamos, no es que es una hora de juego, así es el nombre de la prueba, en donde se le da la posibilidad de jugar, ya sea libremente, en donde vemos si el paciente puede elegir algún juego, si en algún caso nosotros proponemos un juego, como digamos, nos invita a su juego, o si puede, por ejemplo, no sé, elige un encastre, cómo se le encastre y demás. Bueno, los resultados, cada test arroja distintas edades madurativas según lo evaluado y se llega a una puntuación del lenguaje. Esto es importante porque la edad madurativa, lo que nos referimos es específicamente del lenguaje, que mayormente cuando nosotros tomamos más de una prueba, tratamos de ver si estos resultados coinciden con los resultados, por ejemplo, no sé, tomo el Preschool y el Gardner, vemos si estos resultados coinciden, ¿sí? Bueno, después en la confección del informe que se da desde el área de fonoaudiología, es importante brindar una devolución a los padres. Esto quiere decir que se destina una sesión para poder brindarle a los padres la devolución de lo que se fue evaluando, ¿sí? No es que explicamos cada prueba porque no tiene sentido, pero sí cómo fue, digamos, si entró, por ejemplo, de forma autónoma al consultorio, cómo se desarrolló dentro de la sesión. Algunas veces necesita que el padre esté adentro. Bueno, esto también se vuelca, digamos, en lo que es el informe. Las sugerencias, ya sea de inicios de tratamiento o interconsultas, en el caso de ser necesario. Algunas veces llegan los niños a la evaluación neurolingüística por alguna inquietud de los padres, sin haber pasado quizás por el pediatra, el neuropediatra. Entonces, en esos casos se deriva sí o sí a una interconsulta. En el caso que, bueno, haya sido derivado, por ejemplo, por el pediatra o neuropediatra, o por ambos, siempre les sugerimos que este informe sea devuelto, ¿sí? O sea, que lo puedan presentar a quienes lo derivaron a realizar la evaluación. Y si se sugiere, como por ejemplo, comenzar el tratamiento de fonoaudiología con orientación neurolingüística y demás, siempre se sugiere poner como condición que se vuelva a evaluar quizás en 6 meses y demás. También se puede sugerir realizar, por ejemplo, un test de ADOS, un test de ADIR, en función de lo que responde desde el área de fonoaudiología, ¿sí? El diagnóstico presuntivo también, digamos, lo van a ver en lo que es el informe, ¿sí? Siempre, por eso lo aclaro que es desde el plano del lenguaje, que si hay alguna patología asociada o con sospecha, se confirma o se descarta a través de la consulta con los especialistas, que obviamente, como comentó la doctora Montserrat, en el caso que sea necesario, se harán los distintos estudios que vea como pertinentes para descartar o confirmar si hay alguna patología o si hay un trastorno ya sea del espectro autista y demás. Bueno, esperemos que haya quedado claro lo que consta, especialmente lo que es la evaluación neurolingüística. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a darle el pie a la licenciada Agustina López Valen. Agustina es psicopedagoga recibida en la Universidad Católica Argentina, es especializada en neuropsicología, tiene posgrado en trastorno del espectro autista en el grupo CIDEP, está certificada para el test de ADOS en Pearson, en Londres, trabajó durante 10 años en el Servicio de Neurología Pediátrica del Hospital Italiano de Buenos Aires y enfocada en los últimos años en el diagnóstico de niños con sospecha de TEA. Actualmente forma parte del equipo de Sienes realizando las evaluaciones de ADOS y ADIR. Bueno, adelante. Quería comentarles brevemente cuáles son los principales instrumentos diagnósticos que utilizamos en Sienes para el diagnóstico de chicos con sospecha
de un trastorno del espectro autista. Y antes de eso, quiero poner un poco en contexto, como muchos de ustedes sabrán, que hubo una modificación muy sustancial en lo que es la clasificación de los trastornos del espectro autista en la última edición del DSM, y eso trae como consecuencia, obviamente, nuevos desafíos para las personas que evaluamos a estos pacientes, porque ya, como ustedes ven, indicar si un paciente tiene o no un trastorno del espectro autista nos dice muy poco acerca de ese paciente. Entonces tenemos el desafío, a partir de los instrumentos diagnósticos que elegimos, de poder acercarnos a la singularidad de cada paciente, pensado como una cierta escala de grises en donde cada conducta y su severidad representa un color diferente, y es ese entramado único que es el que conforma cada paciente. El desafío para nosotros es justamente poder llegar a esa subjetividad a partir de los instrumentos que elegimos para ese fin. Bueno, como ya mencionaron, nosotros utilizamos el A2 y el ADR, que son considerados internacionalmente como gold standard para el diagnóstico de los trastornos del espectro autista. Como bien dijeron, se requiere de una capacitación y una certificación internacional para su administración, y respondo en este momento a la pregunta de si una psicopedagoga puede certificarse. Definitivamente sí, yo soy psicopedagoga, cualquier profesión afín que tenga experiencia clínica con chicos con trastorno del espectro autista puede certificarse para su administración. ¿Cuál es el rol de la familia? El rol de la familia es diferente en cada una de las evaluaciones. Obviamente en el ADR tienen un rol preponderante porque es una entrevista que es directamente a la familia, y en el A2 lo que sugerimos es que la familia, lo que se sugiere es que acompañe al niño, que esté presente durante la evaluación, sobre todo en los primeros módulos, que son destinados para chicos más chiquitos, pero se pide que tengan un rol como más bien pasivo, porque lo que buscamos en esta evaluación es que los chicos entiendan que la persona con la que se espera que interactúen es justamente con el examinador, que es quien presenta las actividades. Entonces, en ese sentido, buscamos que la familia acompañe, pero que no intervenga explícitamente. Obviamente, si los chicos lo convocan, siempre se pide que actúen con naturalidad y que respondan, porque es una fuente de información muy valiosa también cómo inician y cómo responden a los intercambios con su familia. Es importante que la familia sepa, y en esto nos pasa muchas veces que vienen derivados de afuera y no saben para qué es la evaluación a la que están asistiendo, y después al momento de uno dar una impresión diagnóstica es mucho más difícil hacerlo cuando la familia tampoco sabía cuál era la hipótesis que se estaba planteando al momento de hacer la derivación. Entonces en esto es muy importante que como profesionales y derivantes informemos a la familia de por qué pedimos lo que pedimos y cuál es la hipótesis que estamos pensando. Es una manera de prepararlos también en ese proceso. Y como toda instancia, la evaluación es una instancia de psicoeducación fundamental para la familia. Bueno, entrando un poquito ya en lo que es específicamente el A2, es una evaluación que se administra para pacientes con sospecha de trastorno del espectro autista. No es una evaluación del lenguaje, sino que es una evaluación de la comunicación en un sentido más amplio, de la interacción social y del juego o el uso imaginativo de los objetos. Como ustedes ven, en realidad los materiales son juegos, son actividades, son materiales que están especialmente seleccionados para que sean sumamente atractivos para los chicos, porque estamos buscando que despierte el interés, que despierte la motivación por jugar, por realizar juegos simbólicos, por mostrar, por convocar a otros, por pedir más. Eso es lo que buscamos con ese material. También, obviamente, hay materiales que están pensados para que sean iguales, de manera que hay chicos que con esa tendencia a agrupar iguales tengan la posibilidad de poder manifestar esa conducta, con lo cual está cuidadosamente seleccionado el material para poder hacer visible la mayor cantidad de conductas durante esos minutos que podamos. Esto brevemente está formado, solo para que sepan, que está formado por 5 módulos. A partir de la última revisión del A2 se incorporó el módulo de Toddler, que es para niños entre 12 y 30 meses, lo cual es muy positivo porque nos da la posibilidad de poder hacer diagnósticos en edades más tempranas. Si bien podemos hacerlo, porque el diagnóstico es clínico, podemos tener esta objetividad que sirve mucho al momento de hacer el diagnóstico.
¿qué es lo que vamos a evaluar a partir de lados? ¿Qué es lo que vamos a mirar? Después voy a decirles brevemente cómo lo vamos a mirar, pero lo que vamos a mirar definitivamente son todos los criterios diagnósticos que conforman los trastornos del espectro autista. El desarrollo de lados está muy en línea con los últimos criterios diagnósticos. De hecho, la autora ha formado parte del comité de la última revisión de SM, con lo cual está sumamente alineado con la última revisión. Vamos a estar evaluando el lenguaje y la comunicación, no solamente el lenguaje, sino, como decíamos, todo lo que acompaña a nivel de señas, de gestos, si hay ecolalia, si hay peculiaridades en la entonación, si vocaliza y si esas vocalizaciones son dirigidas a otros con fines comunicativos. Por otro lado, vamos a estar viendo dentro del área de interacción social recíproca si hay contacto visual, si hay sonrisa social correspondida, las expresiones faciales, si responde a su nombre, si pide, si entrega, si muestra. Si inicia, como ustedes ya mencionaron, atención conjunta con otros, y si responde a al inicio de atención conjunta por parte de otras personas. Dentro del área de juego, vamos a ver si espontáneamente la persona es capaz de utilizar de manera funcional o simbólica los materiales disponibles, o si por el contrario necesita que uno le vaya facilitando ese juego a partir de pistas, de claves, vamos a jugar a la fiesta del cumpleaños y ver si inicia, si puede establecer algo de juego, o si por el contrario lo hace imitando la conducta de otro. Entonces, en definitiva, y ahora lo voy a decir más claramente, siempre en el A2 vamos a ir de más general a lo más particular. El rol del evaluador en el A2 va desde la intervención mínima, en donde uno observa lo que la persona hace espontáneamente, y vamos incorporando intervenciones, que son llamadas presiones, como para ver si a partir de esos pequeños andamiajes la persona va mostrando conductas, que en definitiva lo que nos va a referir todo esto son los grados de soporte y en definitiva de severidad de cada una de las conductas exploradas. También vamos a evaluar este tipo de conductas que, si bien el A2 no lo evalúa en forma explícita, porque no hay una actividad específica para evaluar comportamientos estereotipados, uno a lo largo de la evaluación ve si aparecen este tipo de conductas, si hay intereses restringidos, si aparecen movimientos anormales, manierismos, o conducta de búsqueda sensorial, o por el contrario de aversión a determinados estímulos. Bien, cada una de todas las conductas que acabo de mencionar, que son muchas, van a ser codificadas de acuerdo a los criterios del observador en diferentes puntajes que van de 0, siendo 0 la ausencia de dificultad, a 3 una marcada dificultad. Entonces, de vuelta, volvemos a la noción de espectro y de dimensión, ¿no es cierto? Donde uno lo que va a buscar no es solamente responder a sí o no, sonríe o no sonríe, sino es de qué manera lo hace, cómo, y el nivel de severidad o de compromiso de cada conducta. Como decía, las actividades son en definitiva estímulos que facilitan la aparición de determinadas conductas. Vamos a ver algunos ejemplos ahora. El A2 en este sentido podría compararse con un estetoscopio que aumenta la intensidad de los signos para que un profesional entrenado que sabe lo que está buscando lo encuentre. Algunas de las actividades que hacemos dentro del A2 tienen que ver con despertar el interés del niño y incentivarlo a que involucre a los otros, ya sea mostrando, ya sea pidiendo. Hay una actividad puntual, por ejemplo, el juego con burbujas, en las que miramos si hay disfrute compartido, si más allá de mostrar disfrute por la actividad, si busca a otros para referir visualmente a lo que está viendo, si dirige expresiones faciales a otros, si inicia peticiones para pedir más, si aparecen movimientos inusuales o comportamiento de búsqueda sensorial. Actividades, por ejemplo, con globos, en donde se infla un globo y se tira y sale volando, y vemos a ver si de vuelta si inicia una petición, y cómo lo hace, si entrega el globo para pedir que se repita esa acción,
si mira a la persona que ejecutó la acción, si utiliza la mano del otro, como bien decían, como instrumento para que sea el otro quien active o que realice la actividad. Por otro lado, si hay respuesta a la atención conjunta, tenemos un conejo escondido bajo una manta, entonces en algún momento particular de la evaluación le decimos al sujeto que mire en dirección a ese objeto, siempre, como dijimos, de la menor intervención a la máxima intervención. Primero vemos si es un seguimiento solamente de nuestra mirada, si necesita que señalemos en dirección al objeto, si necesita que lo toquemos, ¿sí? Vamos viendo cuáles son los soportes que necesita para que esa conducta aparezca. Hacemos un festejo de cumpleaños a un bebé, donde vemos también el uso del juego simbólico, una rutina que es sumamente familiar para los chicos, donde el material es muy sugestivo, se entrega una masa, se entrega una servilleta de cumpleaños, y se dice que vamos a festejar el cumpleaños del bebé, entonces uno esperaría que ya a partir de ese material y de la sugestión y de la consigna, uno ya pueda empezar a iniciar un juego, y pues, si logra hacerlo, si necesita algún modelado previo, o si directamente no muestra ningún interés por esta rutina. Bien, no me voy a detener en todas las actividades, simplemente para que tengan una idea del tipo de actividades que se realizan, que son sumamente lúdicas. Obviamente, cuanto más chicos son los chicos, valga la redundancia, hay más peso en los materiales y en las actividades sobre lo lúdico. A medida que vamos avanzando en los módulos, en chicos que tienen ya cierta fluidez verbal, hay un mayor peso en el lenguaje, obviamente, y ya evaluamos cuestiones que tienen que ver con las habilidades de comunicación. También pedimos explícitamente que ellos refieran acerca de sus vínculos, sus interacciones sociales, sus amistades, entonces ya hay un mayor peso en lo que es el lenguaje verbal. El ADR es una entrevista diagnóstica que, como les dije, se realiza a los padres, y se exploran tres grandes áreas, que son las mismas que explora el ADOS, que es el lenguaje y la comunicación, las interacciones sociales y la presencia de intereses restringidos, repetitivos o conducta estereotipada, mediante 93 preguntas. Y esta información obviamente se transforma en algoritmos al igual que el ADOS, y a partir de esos algoritmos uno puede ubicar la puntuación total por encima o por debajo de los puntos de corte para un trastorno del espectro autista. ¿Cuáles son las ventajas? A veces recibimos pacientes que tienen órdenes solamente para ADOS, hay veces que tienen orden para las 2 evaluaciones. Lo ideal es que puedan hacer las 2 evaluaciones. La realidad es que el aporte de ADOS es importante en el diagnóstico, tiene como ventaja, sobre todo, poner al paciente en contexto. Y eso es una necesidad imperiosa que tenemos las personas que evaluamos, de poder hacerlo. Y si un paciente asiste solamente con la orden para ADOS, es nuestro deber poder suplir esa falta de información a partir de una entrevista con los padres, y poder recabar información sobre la trayectoria. Necesitamos saber cuál es la trayectoria del paciente, de sus síntomas, cuál es el contexto familiar de esa persona, si tiene estudios complementarios, bueno. Entonces, en ese sentido, el ADR nos ayuda a poder complementar esa información, y por otro lado, pasa frecuentemente que hay muchos síntomas que quizás no aparecen dentro de lo que es la evaluación de ADOS, porque es un tiempo limitado, obviamente, y sobre todo en lo que tiene que ver con conductas sensoriales inusuales o intereses restringidos. A veces es recién en el ADR cuando nosotros tomamos conocimiento de todas esas conductas. Entonces, me parece que es un buen complemento poder administrar las 2 y sugerir que se hagan las 2 evaluaciones siempre. Para finalizar, simplemente recordar que el trastorno, el diagnóstico de este tipo de trastornos es siempre clínico, no son ninguno de los instrumentos que utilizamos, y acá hago la analogía con la examinación médica, ninguno de los instrumentos que utilizamos nos van a decir en sí mismos si un paciente tiene un trastorno del espectro autista o no, sino que es la persona que administra esas evaluaciones y hace ese diagnóstico quien, con su impresión clínica y con toda la información adicional, y si es en forma interdisciplinaria, obviamente mucho mejor, puede dar cuenta
de si esa persona tiene un trastorno del espectro autista o no, y obviamente dar el soporte y la guía necesaria a la familia para, como ustedes decían, para tener en claro cuáles son los próximos pasos a seguir. Bueno, Nelly es terapista ocupacional del Centro Sienes, tiene el título a través de la Universidad de Buenos Aires, es especialista en integración sensorial con certificación de la Universidad del Sur de California, tiene formación con pacientes con encefalopatías crónicas no evolutivas y formación con pacientes con trastorno del espectro autista y en estimulación temprana. Bueno, Nelly, te doy paso a la charla. Bienvenida. Soy terapista ocupacional. En este momento quería hablarles un poco de cómo es, no el diagnóstico, sino la manera en que de terapia ocupacional nosotros podemos pesquisar aquellas dificultades o alteraciones que hay en un niño y la posibilidad de un diagnóstico de TEA, por ejemplo. En el ámbito de la pediatría, desde terapia ocupacional, la integración sensorial, el entrenamiento en actividades básicas de la vida diaria, el enfoque cognitivo, conductual y entre otros también, son los enfoques que más se utilizan y son aquellos que se utilizan para la intervención de terapia ocupacional en el trastorno del espectro autista. Para el abordaje de dicho trastorno, ¿no? Es necesario evaluar a cada uno de los niños para conocer tanto necesidades como fortalezas y las dificultades que puedan tener estos niños. Las evaluaciones que generalmente utilizamos desde terapia ocupacional en un niño con sospecha de TEA o con TEA es primero el cuestionario para padres, perfil sensorial, ¿sí? Este cuestionario, que después lo voy a explicar un poquito más en detalle, es este cuestionario nos sirve para saber cuáles son las dificultades puntuales del niño, cuáles son las dificultades que observan sus padres también y que nos va a orientar también para ir directamente a pesquisar aquellos puntos claves para el tratamiento del niño. La medida de procesamiento sensorial habla directamente, es una medida tomada desde la teoría de integración sensorial que básicamente nos da una característica del procesamiento sensorial, ¿sí? Y la afectación del niño en la participación social, en las praxis diarias también. La observación clínica nos va a dar en detalle cuáles son aquellas cosas que necesitamos, en las que necesitamos intervenir en el niño para dar estrategias, tanto para el colegio como para el hogar, y como para ayudar al niño a que encuentre medios de autorregulación también. Niños con TEA, vemos que hay muchas dificultades de procesamiento. Una de las preguntas que quisiera contestar ahora es esta pregunta de que hay niños que son hipersensibles. No necesariamente en TEA hay niños hipersensibles, sino que hay dificultades en el procesamiento sensorial, lo que puede dar una hipersensibilidad o una hiposensibilidad también, o sea, un alto registro lo sensorial o un bajo registro lo sensorial. Y el abordaje es distinto. Dificultades en lavarse la cara, cortarse las uñas, lavarse la cabeza, es lo que generalmente vemos en niños con TEA, y también en otras dificultades, ¿no? Dificultades en la alimentación, rechazo a determinadas texturas, selectividad alimentaria, o la negación a introducir nuevos alimentos, ¿no? Evitación y rechazo al contacto físico, y búsqueda excesiva de actividades que impliquen movimiento o rechazo al movimiento también. Reacciones exageradas ante los sonidos cotidianos o inesperados, aún no habiendo un diagnóstico de una hipoacusia o una hiperacusia, esta dificultad que tienen los niños en procesar, en el registro y en la integración de lo que tiene que ver con los sonidos, en este caso lo sensorial auditivo. Dificultades en el planeamiento motor también. La evaluación desde la teoría de integración sensorial, ¿sí? Analiza las conductas en cada sistema sensorial y en los diferentes entornos del niño y cómo influye en su desempeño ocupacional, que eso es lo que nos compete desde terapia ocupacional. Además, podemos también tener en cuenta otras evaluaciones que son, una de ellas serían las habilidades de la mano, cuando vemos que un niño
generalmente los niños con TEA tienen dificultades en la toma, tanto como por el bajo registro o el hiperregistro, ¿no?, que tienen sensorial, también por la debilidad y el hipotono que algunos niños presentan. No todos, pero algunos niños con TEA presentan bajo tono corporal. Entonces eso se ve reflejado también en la toma de elementos escolares, los lápices, las fibras, una presión excesiva, una presión muy débil, y la evaluación de habilidades de la mano nos puede ayudar a ver en qué estadio o en qué posiciones se encuentra la aprehensión fina del niño, como para poder pesquisar esa dificultad y poder tratarla. El FIM también, que nos sirve para, si bien es motor, nos sirve también para saber cuál es el nivel de dependencia o independencia del niño en las actividades básicas de la vida diaria y en las actividades instrumentales. La escala del desarrollo de Bailey, también esta escala nos da una idea también y mucha información en lo que se refiere al desarrollo del niño, el desarrollo que tiene que ver con, esta escala se toma hasta los 2 años y medio, ¿sí? Y tiene que ver con la evaluación de lo comunicacional, lo cognitivo y también lo que tiene que ver con la motricidad fina y la gruesa. Las actividades de la vida diaria generalmente están afectadas en los niños con TEA, encontramos mucha dependencia en los niños y en todas las áreas de su vida también. Por ejemplo, las actividades académicas y escolares, tenemos chicos con grandes dificultades en lo que tiene que ver con la autorregulación en el colegio, con la toma de útiles escolares y el uso adecuado de los mismos, con esto de la falta de atención, ¿sí? También de poder tolerar, estar sentado, estar con otros, estar en contacto con otros. Vemos niños que a veces se muestran como niños que van al choque, que les decimos, ¿no? Que se muestran como demasiado, a veces parecen agresivos, pero no lo son, que llevan delante cosas porque no pueden planear bien sus movimientos. En el juego, las dificultades en el desarrollo del juego, junto con las dificultades en la comunicación, la interacción social, forman parte de las características de los niños con TEA. Hay restricciones de intereses, hay una escasa motivación, como también hay una falta de imaginación y de creatividad también. Preferencia por juegos individualizados en los que no participa el otro, ¿sí? Un juego solitario, dificultades para imitar, dificultades para anticipar, dificultades para la planificación motora también. Para eso también podemos utilizar escalas como la escala de juego de Susan Knox, que se centra en el desempeño en el juego, en aspectos del desarrollo del juego, ¿sí? Y el juego típico del niño. Y podemos ver en qué etapa de juego y en qué situación de juego está el niño para poder intervenir desde ahí en adelante y ver cómo progresa ese juego a medida que uno va interviniendo. Y el test de madurez social de Vineland, que fue la que ya nos nombró la licenciada Tamara Sosa. Bueno, lo hice breve, no sé si contesté a la pregunta también, esta de la hiper o la hiposensibilidad en los niños con TEA. Generalmente no hay una hipo o una hipersensibilidad per se en los niños con TEA, sino que hay que evaluarlos desde aspectos de la integración sensorial, y les voy a comentar más o menos cómo es el cuestionario de perfil sensorial. Hay distintos cuadrantes, como por ejemplo el cuadrante de buscador, cuadrante de evitador, de sensorial y de registro de los distintos estímulos, ¿sí? Después otro cuadrante que es la sección de sensoriales y el cuadrante de conductas, ¿sí? Porque todo lo que tiene que ver con una dificultad sensorial afecta la respuesta del niño, ¿sí? Por lo tanto, a la conducta. Cada uno de estos cuadrantes está evaluado en un puntaje, ¿sí? El puntaje va desde mucho menos que otros a menos que otros, igual que otros niños, mucho más que otros niños y mucho más que otros niños, ¿sí? En base al puntaje que sacamos en cada cuadrante, nos va a dar una aproximación hacia
hacia el niño, sí, sus dificultades, como por ejemplo si es un niño buscador, si es un niño que tiene bajo registro sensorial, si es un niño que es evitador sensorial, ¿sí? Si es un niño que tiene problemas en planificación motora, ¿sí? Y si es un niño también que tiene algunas dificultades en lo oral, también en lo sensorial oral, ¿sí? Que muchas de las consultas son, mi niño no come, tiene muchos problemas en la ingesta de alimentos, ¿sí? Y generalmente desde integración sensorial, tratando los problemas táctiles, lo que tiene que ver con el contacto con diversos materiales, se resuelve y se puede trabajar la aceptación de alimentos también, porque tiene que ver con todas estas etapas previas, ¿no? Del contacto con el alimento, del tocar, del explorar, que a veces los niños con TEA lo realizan muy poco o a veces es nulo, ¿sí? Es nula esta exploración. No, muchas gracias.